Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Lo que va a plantear y va a tener como meta la dictadura es justamente un proceso de desindustrialización en lo económico. El proceso de desindustrialización en lo económico es básicamente el cierre de fábricas. Y el cierre de fábricas implica uno de los frentes para poder combatir a esa clase obrera organizada. Porque justamente es la fábrica, el territorio de esa clase obrera organizada, con sus cuerpos de delegados, con sus comisiones internas y con organizaciones sindicales a nivel regional y nacional, que, bueno, con sus variantes, cierre de fábricas en lo industrial, en la política económica, va de la mano de un aparato represivo que va a apuntar directamente a la organización de los trabajadores, ¿sí? Ya les anticipo, y como ustedes seguramente saben, la mayor parte de los desaparecidos, de los compañeros muertos desaparecidos entre 1976 y 1983, fueron trabajadores, ¿sí? Fueron fundamentalmente delegados, miembros de las comisiones internas, es decir, representantes sindicales de base. Ahí está como el núcleo duro de los compañeros muertos desaparecidos, ¿sí? Que, bueno, se complementa con como les decía recién, el plan económico. Fíjense una cosa también para poder pensarlo. El plan económico es como la cara visible, no se oculta el plan económico. Ustedes habrán visto hasta propaganda de la dictadura, donde explícitamente se alienta a no comprar productos nacionales, para que se derrumbe la industria interna, al propio ministro de Economía en aquel entonces hablando explícitamente de liberar la economía a los capitales extranjeros. Es decir, la política económica no se oculta, es la cara visible, es una de las caras visibles de la dictadura, ¿sí? Ahora, hay una pata no visible de la dictadura, que es el accionar clandestino, y que es justamente el terrorismo de Estado, que mientras que el plan económico cierra fábricas, ¿sí?, el terrorismo de Estado actúa con una organización clandestina directamente en la desaparición, en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los compañeros de las organizaciones. Bueno, esto de alguna manera es como, se los quería contar como introducción para poder meternos en los tres ejes que yo les planteaba. Vamos a pensar los tres ejes. Ahí vamos con los tres ejes para pensar, por lo menos que es lo que le propongo, para poder pensar terrorismo de Estado. El primer eje es pensar la influencia francesa en la estructuración del aparato represor. Siempre, o es muy frecuente, muy normal, hablar con muchos compañeros y compañeras para hablar de la influencia estadounidense, ¿no? Y que es algo más trabajado, más pensado, más dialogado. Yo les propongo pensar, en realidad, la influencia francesa. Es Francia y la doctrina francesa de guerra antisubversiva la que influye en Estados Unidos y en América Latina en los golpes de la región. Eso por un lado. Por el otro lado, les propongo pensar la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad. Con esto quiero, no es correrme también de lo económico, pero de alguna manera pivotear también en lo económico. Es decir, no solamente, como disparador, no solamente los campos de concentración o los centros de detención clandestina estuvieron en dependencias, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o de las agencias policiales, federal o provinciales, en los centros de detención penitenciarios, sino que, por ejemplo, también existieron centros de detención clandestina dentro de las propias fábricas, en donde funcionaban estos cuerpos de delegados. Bien, a partir de los juicios de la CONADEP, a partir del año 84-85, pero después con la reapertura de los juicios en el gobierno de Néstor Kirchner, apareció de manera mucho más evidente la participación empresarial
en los delitos de lesa humanidad. Y por último, un tercer eje, si llegamos, es poder pensar al aparato represor de una perspectiva de género. ¿Sí? Yo lo que les propongo, compañeros, es que dejemos de pensar en la perspectiva de género solamente como una mirada que viene a complementar el resto de las miradas. La perspectiva de género es, hoy en día, a esta altura de los estudios sociales, es una perspectiva, una dimensión para poder pensar la historia tan importante como la historia económica, la historia política, la historia social o la historia cultural. ¿Sí? Es insoslayable, no podemos dejar de pensar los procesos históricos desde una perspectiva de género, que no es solamente la historia de las mujeres, es mucho más que la historia de las mujeres. ¿Sí? Bueno, estas son como las tres propuestas. Vamos a salir de acá por un momento. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de la influencia francesa. Para poder entender el golpe de 1976, aunque a ustedes les parezca mentira, tenemos que ir a Indochina en 1954. ¿Sí? ¿Qué era Indochina? Una colonia francesa. Para que se lo representen en el mapa, Indochina era un conglomerado del que formaban parte Vietnam, Laos y Camboya, ¿sí? Y que era colonia francesa. Es decir, justo cuando está cayendo el gobierno de Perón, ¿sí? Cuando está cayendo el gobierno de Perón, en plena Guerra Fría, Francia está en una pelea con el Viet Minh, que es el ejército, básicamente el ejército de liberación indochino. Es decir, Indochina se está intentando independizar del imperio francés. Y la mirada, bueno, la guerra de Indochina va entre 1946 y 1954. Francia pierde esa guerra. Básicamente, ¿por qué? Porque se le presenta un Viet Minh, es decir, el Viet Minh, como yo les decía, fue en aquel entonces, encabezado por Ho Chi Minh, una organización política armada de liberación indochina, y que estableció la guerra de guerrillas al ejército imperial francés. Esta guerra de guerrillas logra la liberación de Indochina y la retirada humillante del ejército francés. Para que se den una idea, insisto, en plena Guerra Fría, muy lectores de Mao Zedong y teniendo una revolución china muy cerquita en Oriente, el ejército indochino de liberación nacional se movía como pez en el agua, en términos maoístas, ¿no? Mao decía que las guerras de liberación y las vanguardias en la guerra de liberación debían moverse como pez en el agua, debían camuflarse en la población y debían, obviamente, contagiar del espíritu liberador revolucionario a las poblaciones. Por lo tanto, el ejército francés no se enfrentó en Indochina a un ejército regular. Es decir, cambia la hipótesis de guerra. El ejército francés estaba acostumbrado a enfrentarse con otro ejército que tenía otro color de uniforme, que le planteaba guerra franca en el territorio. Pues bien, ahora el ejército era un ejército de liberación que estaba camuflado en la población. Por eso aparece la idea de que la población es parte de ese ejército enemigo. ¿Qué parte de la población? La que esté, entre comillas, contaminada con las ideas de liberación. Que para Francia, el movimiento de liberación indochino es claramente una pata comunista dentro de Indochina, ¿sí? Es decir, es la inserción del comunismo en Indochina va a ser a través del ejército de liberación. Lo mismo se va a pensar en Vietnam, lo mismo se va a pensar en Argelia, y lo mismo se va a pensar en Argentina. A partir de 1955, cuando se desarrolle el golpe de la revolución, autodenominada Revolución Libertadora, lo que para nosotros fue la fusiladora del 55, a partir de ahí, para la fusiladora del 55, en el marco de la Guerra Fría, el peronismo es la puerta de ingreso del comunismo en Argentina. ¿Sí? Entonces, la resistencia peronista
y todas las persecuciones y la represión que comienza a partir del 55, no se lo puede dejar de pensar en un marco de Guerra Fría en donde se ve comunistas en todos lados. Una vez que pierde la guerra en Indochina a Francia le queda una gran colonia, que es Argelia. Entonces, el ejército francés toma nota de esta pérdida, de este fracaso, y va a organizar un desembarco masivo en Argelia para poder defender su otra colonia, ¿no? Bueno, en Argelia van a desembarcar en el año 57, entre el año 56 y 57, más de 400.000 tropas francesas con un objetivo: enfrentar al Ejército de Liberación Argelino, ¿sí? El FLN argelino. Es básicamente un ejército de liberación que practica la misma guerra subversiva, la misma guerra de guerrillas, y que desde el punto de vista francés es un enemigo ideológico. Es decir, el comunismo es el enemigo, este enemigo comunista está camuflado en los movimientos de liberación nacional, y por lo tanto, el gran problema que ya había sucedido en Indochina es cómo detectar y divisar al enemigo. ¿Cómo hago para divisar y para detectar a un enemigo si no me presenta guerra franca de frente vestido con otro uniforme, sino que el enemigo es ideológico? Es decir, el enemigo puede ser cualquiera. El enemigo es el comunista. A partir de ahí se empieza a desarrollar lo que se denominó la Guerra de Argel o la Batalla de Argel. La batalla del ejército francés para resistir la liberación de Argelia. Esas 400.000 tropas que desembocaron en Argelia, lo primero que hicieron fue diagramar y cuadricular Argelia, zonificar Argelia. ¿Sí? Agarraron Argelia, el mapa de Argelia, y lo dividieron en zonas, en subzonas y en áreas de influencia. Esas 400.000 tropas se dividieron en esas zonas y subzonas, y lo que hicieron fue desarrollar la guerra antisubversiva o la guerra contrarrevolucionaria en contra de este Ejército de Liberación Nacional. Se empezaron a desarrollar teorías, libros escritos, inclusive. Hay un texto que se llama, y que después va a venir a la Argentina, que es La Guerra Moderna, es el título del libro. Con esos libros se van a formar nuestros propios militares en Argentina y en Estados Unidos. Está escrito por el general Trinquier, francés, que participó en Indochina y que está participando en Argelia. Entonces, el principal problema es la inteligencia. Lo primero que hay que hacer para poder combatir al enemigo es identificarlo. Por lo tanto, el ejército argelino, el ejército francés en Argelia, diagrama una estrategia. Primero, inteligencia, detectar al enemigo. Una vez que se detecta que es un enemigo ideológico, una vez que se detecta, el segundo paso es la tortura. ¿Para qué? Para poder obtener más información y que pueda, digamos, dar información acerca de sus enemigos. El tercer punto de la guerra antisubversiva en la batalla de Argel es la muerte del torturado. Y el cuarto punto es la desaparición del torturado y posteriormente ejecutado, ¿sí? Básicamente porque ya en Argelia se está pensando que ante la inexistencia del cuerpo, ante la inexistencia de la evidencia, no hay delito ni crimen, ¿sí? ¿Qué se hacían? Bueno, se los tiraba al mar, a los muertos en Argelia, en gran medida. Hay declaraciones de la policía argelina que básicamente cuenta cómo después de tener 25.000 detenidos, les han desaparecido 5.000 detenidos, y de esos 5.000 detenidos los han encontrado a muchos de ellos en las playas. Entonces, todo esto que después se va a empezar a estructurar, primero que se va a teorizar, se va a ejercer en la práctica en Argelia, se va a teorizar y se va a escribir, se va a trasladar a América para formar a militares de toda América Latina, ¿sí? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el trampolín? Bueno, el trampolín, primero es la Escuela de Guerra de París, es decir, el primer paso es que hay militares argentinos que durante el gobierno primero durante el gobierno de Aramburu, el final del gobierno de Aramburu, alrededor del año
entre el año 57 y principios del 58, ya están viajando a Francia, a la escuela de guerra, a formarse en la escuela antisubversiva francesa, ¿sí? Ejemplos prácticos son Alcides López Aufranc, que va a ser uno de los que va a participar, uno de los ideólogos del golpe, que va a participar en el año 76 del golpe en Argentina. Ya en el año 57 está viajando a Francia. Y el segundo paso se da durante el gobierno de Arturo Frondizi, ¿sí? Es decir, a partir del año 1959 se empieza a formar acá, en Argentina, con instructores franceses que viajan de Francia a la Argentina, después de un acuerdo que hace el gobierno argentino con el gobierno francés, para instruir en el piso 12 del Estado Mayor, de acá de la calle Paseo Colón. En el piso 12 va a funcionar la Escuela Francesa de Instrucción hasta la dictadura. O sea, va a funcionar durante más de una década. Y durante ese piso 12 primero se van a empezar a desarrollar estrategias propias, cómo se traslada la guerra antisubversiva al territorio argentino, y cómo se empiezan a formar nuestros propios militares. En el año 1961, para que se den una idea de lo trascendente de esto, digo, en el año 1961, en Argentina se va a desarrollar el primer congreso o el primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria. Y lo van a dar los franceses, lo van a dar los propios ya, oficiales argentinos formados, y ese mismo congreso lo va a inaugurar Frondizi. O sea, esto no es oculto, digamos, esto no se da de una manera oculta, se da de una manera explícita. Es decir, Frondizi, gobierno radical, no democrático, ¿sí? Esto también es algo para discutir. Frondizi gana las elecciones con el peronismo proscripto. Ni el gobierno de Frondizi, Unión Cívica Radical del Pueblo, ni el gobierno de Arturo Illia, a partir de 1963, ¿sí? Illia, el viejito honesto, etcétera, bueno, no son gobiernos democráticos. Esa es una mirada, por lo menos, que yo estoy convencido. En la historiografía, ¿saben lo que he leído? He leído, por ejemplo, artículos o posturas que hablan de gobiernos semidemocráticos. Así que, si alguien me puede explicar qué es la semidemocracia, podríamos pensarlo. Lo que digo es lo siguiente: el principal partido, el partido más popular en la Argentina, el Partido de los Trabajadores, que es el partido peronista, está proscripto en el 58 y está proscripto en el año 63. Así que ni los gobiernos de los radicales, Frondizi, ni de Illia son gobiernos democráticos a mi criterio. ¿Son gobiernos dictatoriales? Seguramente no, pero no son gobiernos democráticos. Así que, o habrá que pensar en términos dictatoriales, qué estará pasando, ¿no? O la participación de las Fuerzas Armadas, si están haciendo un curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria inaugurado por el propio presidente y por otras esferas, ¿sí? Monseñor Cajiano, por ejemplo, también, cardenal argentino de entonces, digamos, inaugura el propio Congreso. Ese propio Congreso también lo dirige Alcides López Aufranc. Les quiero contar esto. ¿Quiénes participan de ese Congreso? Los que en ese entonces son capitanes. Les nombro capitanes que participan de ese Congreso. Vignone, Galtieri, ¿se entiende? Díaz Besone. Es decir, quienes van a llegar al generalato en el año 76 son los que se están formando en la guerra antisubversiva contrarrevolucionaria. Ahora, los generales, tanto Onganía, que son categorías anteriores, son promociones previas de las Fuerzas Armadas y puntualmente del Ejército, y la mayor parte de ellos de caballería, son promociones anteriores que no fueron formados en este tipo de guerra contrainsurgente, antisubversiva, contrarrevolucionaria, ¿sí? Tienen una formación previa. Eso marca una diferencia. Por eso, para los del 76, los gobiernos anteriores fueron blandos, ¿sí? Onganía fue un blando, Levingston ni hablar. ¿Qué sigue después de esto? Yo ya les dije que estos cursos de los oficiales franceses, todos veteranos de la Segunda Guerra Mundial,
de la guerra de Indochina y de la guerra de Argelia, van a permanecer acá. Van a darle cursos, en Argentina en estos cursos interamericanos forman no solamente a oficiales argentinos, vienen de 14 países a tomar cursos acá, inclusive vienen miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿sí? De acá se traslada a Estados Unidos, y a partir de 1964-65, con la misma doctrina francesa, se inaugura la Escuela de las Américas, que es lo que más conocemos, ¿sí? La Escuela de las Américas la Escuela de las Américas va a funcionar en Panamá y en Washington, y el oficialato argentino va a viajar a Washington y a Panamá para seguir formándose. Mientras que la presencia francesa continúa en Argentina, y miren esto, a partir de 1964, por ejemplo, el general Pola Suárez, que es uno de los más famosos veteranos de Indochina, y uno de los fieles, digamos, defensores de la tortura, miembro del ejército francés, se va a sentar en Brasil. En 1964 se produce el golpe en Brasil, que se suma a un Stroessner en Paraguay, que ya era gobierno, y que nos está mostrando cómo el golpe que va a venir en Argentina en 1976 no es una casualidad, es parte de una serie de golpes en América Latina. El ejército, les decía, los instructores franceses se van a asentar en Brasil, y van a empezar a partir de 1973, a recibir miembros del ejército chileno, ¿sí? Por ejemplo, el general Contreras, que es uno de Estado Mayor, quien va a ser después el Estado Mayor de Augusto Pinochet, va a ser uno de los que se va a formar en Brasil a partir de 1964 en la escuela francesa. Es decir, la escuela francesa tiene una trascendencia clave para todo este entramado de golpes. Quiero mostrarle algo también muy rápido, esto, que la influencia francesa también es la forma, digamos, en que el ejército, en que las Fuerzas Armadas zonifican a la Argentina. La zonificación, es decir, la división de la República Argentina, como ustedes ven, en 5 zonas, a la vez esas 5 zonas van a estar, como vamos a ver ahora, divididas en subzonas y en áreas. Es un esquema de zonificación que también es importado, es decir, las Fuerzas Armadas zonifican a la Argentina. Esta zonificación es previa, no es en 1976, la zonificación ya tiene una historia desde el año 1972, que se va a ajustar en el año 1974, y reajustar luego a partir del golpe en el año 76. Pero la Argentina va a estar dividida en estas 5 zonas que ustedes ven, salvo la zona 4, el resto coincide con los cuerpos, con la zona de influencia que tenían los cuerpos del ejército en la República Argentina. Acá tenemos un acercamiento de la zona 2, que coincide con el territorio del segundo cuerpo del ejército. Como ustedes ven, las subzonas de las zonas a veces coinciden y a veces no con los propios límites de las provincias. La subzona 3, que es la zona del noroeste, la subzona 5, y quería acercarme a la subzona 4, ¿sí? La subzona 4 está a la vez dividida, la zona 4 está a la vez dividida por diferentes subzonas. Avellaneda, en particular, formó parte de la subzona número 11, que si hacemos una lupa, la tenemos acá, ¿sí? La subzona 11 estaba dividida a la vez en diferentes áreas. El área 112 era el área de la que formaba parte Avellaneda en particular. En la subzona 11 funcionó lo que nosotros conocimos como el circuito Camps, y parte, digamos, dentro del área 112, en la que está Avellaneda, funcionó el infierno, ¿sí? En las dependencias de la Brigada de Investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esto es lo que les decía, la zona 1 estuvo a cargo de el general de división Carlos Suárez Mason, y de la zona 1, que formaba parte de la provincia de Buenos Aires, entonces formaban parte las subzonas 11, 12, 13, 14 y 15, de la subzona 11, en la subzona 11 Avellaneda.
La subzona 11 fue donde se produjeron la mayor parte de los asesinatos, un total de 1.565 personas secuestradas, torturadas y desaparecidas, la mayor parte de ellas en el marco del circuito Camps, ¿sí? Donde funcionaron 29 centros clandestinos de detención organizados y controlados por el comisario Miguel Echescolás. Quiero contarles esto, que es este cuadro puede ser medio engorroso, pero quiero contarles básicamente cómo se estructuró la participación de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Todos ven el cuadro? ¿Se ve el cuadro? Miren, la policía de la provincia de Buenos Aires, hacia 1976, tenía, ¿ven los cuadros negros? Tenía tres grandes áreas. Tres áreas. Una dirección de investigaciones, otra dirección general de inteligencia y una dirección general de seguridad. ¿Sí? ¿Qué es la dirección de seguridad? Las comisarías, básicamente. ¿Bien? La Dirección General de Inteligencia, de ella dependía la DIPA, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Yo les contaba anteriormente que de acuerdo al esquema, a la doctrina francesa de guerra antisubversiva, la inteligencia era el primer paso para poder justamente detectar a un enemigo que calificaban como un enemigo ideológico. Ese enemigo ideológico, que podía estar en cualquier lado, que podía ser un maestro, un trabajador de fábrica, y que no vestía un uniforme diferente como en la guerra tradicional, para ese esquema, para esa doctrina francesa, la inteligencia era lo central. Bueno, justamente la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires funcionó en ese sentido, ¿sí? Era quien brindaba inteligencia a justamente la División de Investigaciones, a la brigada, para que la brigada... para que miembros de la brigada, componentes, digamos, participando en grupos de tareas, puedan realizar los secuestros en el territorio, que a la vez la dirección de seguridad, o sea, las comisarías, lo liberaban. Es decir, inteligencia hacía justamente inteligencia. Con la información la brigada secuestraba y con, obviamente, la vista gorda de las policías de seguridad, las comisarías que liberaban la zona. A la vez, esta dirección, dentro de la Dirección General de Investigaciones, las diferentes dependencias de la brigada, muchas de ellas también funcionaron como centros clandestinos de detención, como fue el caso de Avellaneda, y que, bueno, hoy es centro de la memoria, y que seguramente, bueno, en el encuentro que viene lo van a poder recorrer de la mano de Claudio. Quiero también que vean cómo la policía de la provincia de Buenos Aires, y todas las policías, tuvo una conducción militar, ¿sí? El coronel Ramón Camps fue quien condujo a la policía de la provincia de Buenos Aires durante la mayor parte de los años de la dictadura, al igual que todas las instituciones estatales. Es decir, lo que tiene el golpe de 1976 es que la conducción y la administración de todas las entidades, o prácticamente todas las entidades, estuvieron a mano de miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, los gobiernos nacional, provinciales, municipales inclusive, estuvieron a manos de militares. Las unidades carcelarias y penitenciarias también se militarizaron y estuvieron a cargo de militares. Los organismos estatales en todas sus dimensiones, también lo fue la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En este caso, si bien Ramón Camps tenía un estado mayor, con tenientes coroneles que lo secundaban, en el marco del circuito Camps siempre tuvo un vínculo muy directo y estuvo secundado por el comisario Miguel Echescolás, que tenía una participación directa y que, bueno, insisto, seguramente lo van a poder trabajar mucho mejor en el próximo encuentro. Lo que sí quería decirles es que la cuadriculación y la zonificación de la República Argentina también pertenece y es un legado de la escuela francesa. Quiero mostrarles un breve video de unos pocos minutos donde vamos a poder escuchar. El video está, y también se los recomiendo, hay un documental del principios creo que es del año 2001, que se llama Los Escuadrones de la Muerte, ¿sí? Es un documental de una documentalista francesa que trabajó justamente la batalla de Argel y la influencia de la doctrina francesa en las dictaduras de América Latina. Tomé un extracto de este documental de unos poquitos minutos donde vamos a poder escuchar
a Arguindegui, al general Arguindegui y al general Díaz Besone, que formaron parte del Poder Ejecutivo de Videla, en donde ellos mismos dan cuenta de la influencia francesa y de alguna manera también de la definición del enemigo interno que esa doctrina francesa ayudó a construir en la Argentina. Voy a ir al... C'est la première fois qu'il parle devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. La primer arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Sí, se aprendió de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embosado del elemento terrorista, subversivo, que actúa diseminado entre la población y demás. Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Otra cosa que fue muy importante de los franceses fue la cuadriculación territorial, ¿no? Claro, en la organización, la compartimentación del territorio en zona, eso es doctrina francesa. La creación, lo que se llama comandos especiales en Argelia, que son escuadrones de la muerte. No, bueno, eso acá no se dio. Pero comandos que entran en las casas y... Se tuvo como método de trabajo que el ejército mismo hacía, las Fuerzas Armadas hacían operaciones de ese tipo, sin que existieran fuerzas especiales, sino que cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. Todo el ejército argentino, todo, sin excepción. Los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad, todos actuaron en la guerra contra la subversión. Hasta acá la idea fue entonces trabajar o poder pensar la responsabilidad, más que la responsabilidad no, la influencia de la doctrina francesa, ¿sí? Como yo les había dicho antes, digamos, solemos pensar más la influencia estadounidense en el marco de las dictaduras en América Latina, y por ahí perdemos un poco de vista el origen francés de todas estas estructuras, ¿no?